Dialogando con Amigos vuelve con todos vosotros en la parrilla de Televisión Intercomarcal. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche en vuestros hogares. Amigos, buenas noches, Dialogando con, otra semana con vosotros. Es una gozada, siempre lo digo, lo repito y no me cansaré de manifestarlo. Gracias por permitirnos a través de Televisión Intercomarcal entrar en vuestros hogares. Dialogando con, semana tras semana, pues os presenta una serie de testimonios de vida, de experiencias, yo creo siempre enriquecedoras, de personas que pueden ser para nosotros, pues ejemplo, testimonio y acicate en este mundo, no sé si exagero, un poco individualista, donde parece que cada uno va a lo suyo. Bueno, pues yo trato de presentaros semana tras semana personas y a las que le importa la gente, le importa el hombre, le importa la gente, las personas, el mundo en el que vive, y que no simplemente lucha por sí mismo, que no es poco, sino que lucha por hacer la vida más agradable y cambiar esta sociedad que yo creo que puede ser mejor. A mí personalmente no me gusta del todo, creo que esta sociedad debe y puede ser de otra manera. Y que nosotros, como creyentes, como cristianos, estamos llamados a poner nuestro granito de arena. No sé si mucho o poco, lo que podamos, con la gracia de Dios. Pero este mundo hay que cambiarlo. La situación de injusticia, de crisis que estamos viviendo, donde parece que siempre se llevan el gato al agua los mismos, donde parece que siempre sufren la crisis los pobres, aquellos que están al borde muchas veces del camino, nosotros como cristianos no podemos pasar de largo, sino que hemos de ser buenos samaritanos, que bajemos de nuestra cabalgadura, como diría el Evangelio, la parábola, bajemos de nuestra comodidad o de nuestra situación más o menos cómoda y nos abajemos, nos acerquemos al que sufre, al que está tirado al borde del camino y tratemos de curarle las heridas. Bien sabéis que durante 4 semanas, esta sería la cuarta, pero hemos hecho ya 3, con 3 programas de Dialogando con, hemos tratado de afrontar el tema de cómo vivir la fe en la calle, cómo acercar la fe y nuestra experiencia de Jesucristo en la sociedad en la que vivimos. Bueno, pues recordáis que la primera ocasión, que fue después de Reyes, pues la experiencia fue de cómo transmitir la fe con nuevos movimientos y con nuevas pedagogías. La segunda fue a través de la situación, pues bueno, a través de la educación, sí o no presencia del hecho religioso y de la religión y de Jesús y de su Evangelio en los centros educativos. Y la semana pasada, bien recordáis, cómo vivir la presencia de lo religioso, la presencia de Jesús como familia cristiana en tu propia familia. Están con nosotros esta noche, a mi izquierda está Paco Hernández Marín. Paco Marín, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas Paco noches. Marín, yo creo que, bueno, por lo menos la zona de Villena, de Elda y más cercana al área de cobertura donde estamos, eres bastante conocido. Preséntate tú para quien no te conozca. Bueno, estoy casado, padre de 2 hijos, soy maestro, profesor de educación especial en el colegio de Apadis, tristemente ahora... Sí, con muchos problemas. Con muchos problemas en boga. Soy militante de la OAC, pertenezco también a la parroquia de La Paz de Villena, y desde ya hace muchos años pues he trabajado en distintos ámbitos sociales y políticos, desde pues temas de educación por la paz, casas de juventud, asociaciones de vecinos, sindicatos, y desde hace unos años trabajo especialmente en la Asamblea de los Verdes de Villena, ¿no? Nuestros amigos están aquí esta noche precisamente porque lo que queremos abordar es la fe vivida, yo diría, en el charco de lo público, la fe en la calle. Paco, pues como bien ha dicho él, se desenvuelve bastante bien en el mundo de lo político, de lo público, está dentro, como él decía, en la Asamblea de los Verdes y está en ese mundo tratando de aportar lo mejor de sí mismo, su experiencia cristiana. A su lado está Joaquín Esteban. Buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, yo sé que Joaquín viene de SAS y Joaquín, preséntate tú también. Bueno, pues nada, yo también vengo del ámbito educativo, como mi compañero Paco, casado también con 2 hijos. En este momento, profesor jubilado ya. Uy, Sí, no me digas. Sí. Eres muy joven, Joaquín. Mira, hay quien nace con suerte y hay quien no. En este caso, a mí realmente me ha tocado, jubilarme en un momento, yo creo que adecuado y apropiado, porque en este momento las cosas serían un poquito más difíciles. Y bien, pues para algunos rasgos muy sencillos, pues de mi vida en el charco, como decías,
Pues comprometido desde siempre probablemente con la otra orilla, que siempre manejamos en términos bíblicos, ¿no? Siempre un poco en la marginalidad. Y en este caso, pues he trabajado y sigo trabajando pues con un sinfín de historias. Pero en concreto yo creo que mi experiencia en este momento y hoy va a centrarse más con el tema de los inmigrantes, que es el tema que vengo trabajando de una manera específica, ¿no? También militante de OAC, animador de la Vicaría Cuarta de Cáritas, en fin, bien, pero yo creo que eso no tiene más importancia. Bueno, pues bienvenido y buenas noches gracias. También. Y finalmente, en el ala más izquierda de la mesa, y sin connotación ninguna, está Mercedes Castelló. Y Mercedes Castelló procede de Elda, en concreto de la parroquia de San Francisco de Sales, de la ciudad de Elda. Preséntate tú en los demás títulos nobiliarios que tú tienes. Bueno, nobiliarios no tengo ningún título. No eres marquesa, ¿no? No. Gracias a Dios. No soy marquesa. ¿Quién es Mercedes? No vengo del ámbito educativo, soy sanitaria, soy enfermera en el Hospital de Elda. Pertenezco a una comunidad de base en la parroquia de San Francisco de Sales y dentro del ámbito eclesial pues supongo que mi vinculación a Cáritas es la que en este momento estoy desarrollando y fuera del ámbito eclesial la participación en la plataforma Pobreza Cero que en él la está llevando a cabo dando la difusión de la campaña desde el 2006. También estoy vinculada de la manera que puedo a la ONG Carmelita Carit y bueno, ahí estamos intentando hacer lo que podemos. Bueno, pues también buenas noches y gracias a los tres por haber compartido con nosotros, bueno, vais a compartir a partir de ahora un rato yo creo que bastante interesante. Bueno, lo primero que se me ocurre, que yo os decía en el guión, dice aquí el zapatero a tus zapatos, es decir, la iglesia a rezar, o en la iglesia a rezar y en la calle pues a lo público y punto. ¿Qué tienes que decir a eso? Cualquiera, los tres. Sí, bueno. Si queréis, empiezo yo. Vamos a ver, yo creo que se confunde muchas veces la fe con las creencias. La fe cristiana se basa sobre todo en la encarnación de Jesucristo. Levántalo, Paco. Sí, se basa en la encarnación en Jesucristo. Hace unas semanas hemos celebrado el misterio de la encarnación, ¿no? La fe no es ambigua, sino la fe se inserta en la historia, la fe se concreta en la cultura, y por tanto en ese ámbito, en la situación en la sociedad es donde precisamente pues se juegan las cosas más fundamentales de las personas, Y si precisamente mi adhesión a Jesucristo me lleva precisamente a encarnarme con la gente, me debe preocupar precisamente las situaciones de la gente, los problemas. Además, es en la vida social, en las relaciones sociales, en la vida pública, donde además también se posibilita, se puede anticipar el reino de Dios. Eso por una parte. Y por otra parte, decir también, y ahora que estamos celebrando el 50 aniversario del Concilio Vaticano, el Concilio Vaticano nos recuerda una de las cosas importantes, sobre todo en la Constitución Gaudium et Spes, que la Iglesia, y nosotros somos Iglesia, no es ajena al mundo, no es ajena a los gozos y esperanzas. Los problemas y angustias, desazones de los del mundo son los nuestros, de los hombres, son los nuestros. Y por lo tanto debe estar sensible, ¿no? Yo empezaría por ahí, ¿no? Dijo ahora a mis compañeros que también... Joaquín, ¿qué aportarías? Bueno, siguiendo un poco la línea de Paco, es decir, dejando un poquito aparte el sentido teológico de la fe, planteabas de una manera muy clara para que la gente lo entienda. O sacristías o tal, o la calle. Mira, yo, si me lo pones así, yo lo tengo muy claro, Pepe. Es decir, la calle. Porque la auténtica sacristía, sin desmerecer el espacio de recogimiento y sin desmerecer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros como intimidad, es decir, como reflexión interna, individual o colectiva, donde tiene que vivir, donde tiene que actuar, donde tenemos que transformar es en la calle. Entonces, descubrir que en la calle está la sacristía y que el templo es otro compañero que me cruzo diariamente, yo creo que eso es un paso importante en cualquier cristiano comprometido. Podríamos decir que en el templo es donde yo celebro mi fe,
cargo pilas de alguna manera para luego irme a la calle. De tal manera que si yo cargara pilas y no gastara las pilas en la calle, al final las pilas reventarían. Es una inversión malentendida. Claro. Es decir, Además Jesús dice id al mundo entero. Claro, no dice otra cosa, claro. ¿no? Es decir, que no dice ir a la sacristía, o entonces no había sacristía. Claro, pero bueno, claro. Quedaros en el templo o en la sinagoga, sino ir a la calle. Exacto. Merce. Un poco siguiendo en esa línea, yo creo que estoy de acuerdo con Paco y con Joaquín. Como seguidores de Cristo, Cristo no estaba siempre en el templo. Cristo se encontraba con la gente en la calle, en los ¿Y dónde caminos. está la gente? Efectivamente, también en los templos, ¿no? Pero sí, no estaba solamente con los sacerdotes y leyendo las Sagradas Escrituras. Todas las parábolas son fuera del templo, las enseñanzas son fuera del templo, las curaciones. Como seguidores de Cristo, si tenemos que hacer lo que Cristo hacía, pues tenemos que salir a la calle, tenemos que ir al templo, como decías, a recargar, a celebrar, a orar, pero si cuando sales, cuando terminas esa celebración, todo eso que has recibido de alguna manera o que has estado estudiando, que has estado viviendo, que has estado sintiendo, te lo guardas para ti, no lo pones en práctica, no haces tuyo el mensaje de Jesús de ir, de estar con quienes y de transformar. El reino no se va a crear. Somos las manos del Señor. Y pensáis vosotros que, bueno, el Concilio Vaticano II, al que tú hacías mención ahora mismo, Paco, de alguna manera nos ha expoliado, especialmente al laicado, ha expoliado a tomar conciencia de vuestra dimensión, vuestra vocación y vuestra misión de ir al mundo. Es decir, al fin y al cabo, el laicado sois infinitamente la mayoría dentro de la comunidad eclesial, ¿no? El laicado en este momento es consciente de esta responsabilidad, de esta vocación y de esta llamada que le hace su bautismo y la Iglesia le empuja para vivirlo en la calle, o es un laicado más bien encerrado, como decíamos antes, un poco en lo sacramental. En conjunto, en general, según mi opinión, tiene mucho aún que tomar conciencia de que la fe tiene una dimensión sociopolítica, una dimensión de conciencia social, es decir, una dimensión, como decían mis compañeros, de sí, recargamos con la comunidad cristiana, pero tenemos que insertarnos ahí. Mira, yo quiero, en este sentido, recordar algo que hace 2 años, en el acontecimiento que hicimos con el Congreso de Laicos, salió, y a mí me tocó, fue parte tensa ahí, me tocó hacer la recopilación de todas las aportaciones, y nos llamó, especialmente a mí cuando tuve que hacer las redacciones, que fue uno de los aspectos que más llamaba la atención, ¿no? La gente quiere, sí, pero no llega a comprometerse, ¿no? No sé si tiene miedo, muchas veces también es problema de falta de conciencia, de falta de formación, Yo creo que hay como varios elementos, por ahí, o varios factores. Pero era llamativo que una de las conclusiones antes de en la preparación del Congreso era que una presencia significativa de los cristianos en la sociedad era aún muy deficiente. ¿No será, Joaquín, que hay un cierto pavor a la calle, al mundo, quizá por falta de convicción? Porque el deseo, yo creo que está ahí, al destra, ¿no? Y del mundo entero. Y lo que decías tú antes de este congreso laico que tuvo lugar en la Universidad de Alicante hace un par de años, así ha sido, y así es. Y hablas con los laicos, yo no encuentro ningún laico que me pueda decir a la cara, pues lo contrario. Pero, de hecho, se han desarrollado más los movimientos y acciones de tipo cristiano ad intra, es decir, hacia adentro, y menos quizá los hacia afuera, a destra. De todos modos, yo, en honor a la verdad, tengo que decir que cada vez más hay mayor conciencia, pero no todavía la que debiera ser. ¿Por qué? ¿A qué crees que se debe esto? Es compleja la respuesta. De todas maneras, llevamos muchos años como de una especie de vivir cómodamente sentados en nuestras mesas de camilla, ¿no? Todo lo que huela a compromiso en general en la vida, no solamente la vida eclesial, sino la vida social, cuesta. Lanzar a la gente, mira con lo que está lloviendo y lo que está cayendo en este momento, hacer que la gente se movilice para defender en lo que en justicia le corresponde, le cuesta. A nivel eclesial, a nivel de fe, evidentemente sí que el Concilio Vaticano II nos despierta y nos dice que la Iglesia o tiene sentido con el laicado o no tiene sentido. Y además así lo dice perfectamente con estas palabras.
¿Qué está ocurriendo? Pues que durante años yo creo que nos hemos todos yo me meto por supuesto como parte de la Iglesia, tenemos que hacer un análisis serio y profundo de cuáles han sido nuestras posturas, nuestras maneras de actuar, de vivir, ¿no? Porque la gente no encuentra atractivo nuestra manera de ser en general, como decía Paco, ¿no? Y nos ve todavía como comunidades un poco ahí, pues enclaustradas, dentro de unas paredes, todavía el sentido del templo es figurativo, es material, no nos ve como con capacidad de transformar, ¿no? Y entonces esto hace también que también, pues eso, hay que reconocer que la gran mayoría de la sociedad religiosa cristiana pues ha bebido durante años de un auténtico conservadurismo. Entonces, todo lo que es romper cuesta. Y esto lo vemos en los movimientos. La gente mayor, acostumbrada a unas pautas, a unas conductas, cuando le dices salir a la calle, sí, salir a la calle, lo tienen clarísimo, buena idea, pero cuando concreta ese salir a la calle, ¿qué significa? Es comprometerse con los más necesitados, es jugarse el tipo, en el sentido más profundo de la palabra, es defender las injusticias, es estar con los desahuciados, estar con los que más sufren. Bien, vale, pero no está tan claro. Yo creo que hay también una falta de formación permanente. Y es algo que yo a la Iglesia, como parte de ella, me autoculpo. Es decir, los cristianos, la Iglesia, no hemos sabido todavía estar en una permanente formación. Yo ahora mismo, es un dato que viene a cuento con lo de Navidad, ¿no? Cuando el Papa escribe lo que ha escrito. La mula y el buey. Que ya no hay bula ni buey. ¡Oh! Que no es cierto, por cierto, así. Bien, va. ¡Oh! Se hunde todo. Sí. Mi fe se hunde. ¿En qué estaba la fe puesta, verdad? Claro. Es decir, vamos a ver. Qué triste fe está basada en un buey y en una mula. Quiere decir que... ¿De quién es? Yo me hago el planteamiento también. ¿Qué parte de culpabilidad tenemos todos los cristianos sobre esto? Evidentemente, la Iglesia como magisterio tiene una labor docente permanentemente. Y para eso pues están las parroquias, están los grupos, está el micrófono con el cual yo puedo utilizar y puedo educar de alguna manera. O simplemente, cuando la gente se asusta y se le hunde todo, cuando ya no existe ni siquiera pesebre, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Es que ni siquiera pesebre, porque hay documentos que ya lo van diciendo. ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos quedado con las anécdotas. No hemos ido a lo elemental, a lo fundamental de la vida del cristiano. Mercedes, más allá de esa anécdota, por supuesto, el centro del Belén es Jesucristo, que es el que nace, además pobre, pobre. Vamos a concretar ahora en el año 2013, estamos prácticamente, a caballo entre el primero y segundo mes del año 2013, crisis tremenda, económica, laboral, crisis de valores, paro, sufrimiento, desahucios, violencia. Bueno, ¿qué voy a contar que la audiencia no sepa que lo está viviendo en su propia carne? Cuando decimos que nosotros como cristianos, en este caso te pregunto a ti, hemos de llevar el Evangelio de la esperanza, no estamos hablando de teorías, supongo, estamos hablando de realidades muy concretas. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quieres decir tú cuando dices que quieres llevar la esperanza de Jesús a esos ambientes? Yo creo que nosotros en concreto, desde Pobreza Cero, quiero decir, el otro mundo es posible, esos lemas, somos la primera generación capaz de acabar con la pobreza. Estos lemas nacen antes de la crisis, antes de que en el 2008 todo empezara a desaparecer. Como cristianos tenemos que estar, yo creo que debemos estar en esas iniciativas que generan vida, que generan esperanza. Queremos que tengáis vida y la tengáis en abundancia, ¿no? No podemos estar en espacios donde no se trata a la persona como al centro, no se considera que la promoción de la persona y del ser humano tiene que ser lo principal, ¿no? Yo creo que, hablando un poquillo de lo que hablábamos antes, de alguna manera la ruptura de la persona, del cristiano. Mucha gente, yo creo que a nuestro alrededor, quizá por la poca formación o quizá, no sé muy bien por qué, o por esta escasa profundidad de nuestra fe, pensamos que dejamos de ser cristianos cuando salimos de la Iglesia. Muchas veces no nos planteamos que somos cristianos
en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ahorrar, en nuestra forma de invertir, en nuestra forma de trabajar, de defender el trabajo. Tenemos que estar en esas iniciativas donde la esperanza hace el mensaje de que esto es mejorable, porque así lo dijo Jesús, porque así lo hemos vivido, porque así lo creemos, porque la resurrección es real, y si no, no estaríamos aquí ninguno de los cuatro. Pero fíjate, si me permites, Pepe, que me hace decir muy bien lo de la esperanza, y lo de la esperanza, y fíjate que es una palabra que suena muchísimo en esta época navideña, ¿no? Y llenos de esperanza, vieron la luz, tal. La esperanza siempre es una palabra, pero yo cuando hablo de esperanza, y cuando siento la esperanza en este sentido, hay una palabra que me surge junto a ella, que es la justicia. No hay esperanza sin justicia. No la hay. Y para ver justicia, yo me tengo que remangar. Claro, la esperanza tengo que denunciar. Tenemos que fabricar, tengo llevar, que informarme. Trabajar, formar. Tengo que valorar, tengo que cribar. Uh-huh. ¿Vale? Quiero decir, esperanza sí, pero no hay esperanza sin justicia. Y para que haya justicia, la justicia no nos viene regalada muchas veces. Y concretando todavía mucho más, a raíz de lo que estáis abundando los dos, Paco, en los avatares de la vida diaria, de lo público, de lo social, de lo económico, de laboral, político, ¿cómo aportar esa esperanza en esos ámbitos sin renunciar a lo esencial del Evangelio y yo diría incluso a tu propia conciencia? Sí. Porque estáis, quien está en ese avatar está en el filo de la navaja. Sí, yo aquí, yo insisto en el aspecto de que es fundamental tener una identidad cristiana fuerte. En ese sentido es importante, ¿no? Es decir, yo si transmito esperanza, tengo que tener primero una base bien fuerte. En ese sentido yo diría que también que la fe, es que muchas veces cuando hablamos de fe, yo por eso he dicho al principio que distinguimos entre fe y creencias, ¿no? La fe me implica toda la vida. Bueno, yo creo que ha quedado claro durante los programas que llevamos ya, que no está hablando de creencias, sino hablando de fe. Y fe es adhesión. Era adhesión a Jesús y encuentro y al hombre. Exactamente. Y me lleva, por lo tanto, a implicarme. Entonces, bueno, entonces desde esa perspectiva, la fe me lleva a todos los ámbitos de mi vida. Y digo, no solamente a los más personales, me implica también el bolsillo, lo social. Yo me he encontrado con gente y dice, no, el Evangelio, el Evangelio toca también esto, ¿no? Entonces, en los ámbitos públicos, bueno, pues tienes que tener una coherencia importante en este sentido. Y yo, desde mi experiencia y desde el ámbito político, desde el ámbito de un partido, yo creo que es bueno, primero, cuando uno está en una mediación, es decir, yo necesito mediación, es decir, necesito medios para encarnarme, para encarnar, ¿no? Yo concretamente, en el sitio en donde estoy, hay que verlo también, es decir, que tienes que trabajar con los demás, es decir, desde tu coherencia, desde tu fe, pero no viéndolo como un absoluto. Es decir, sino es un grupo de personas que ayudan, que trabajan, pero no es un absoluto. Ahora, eso sí, valorándolo también, ¿no? Y yo, mi experiencia, tengo como 4 claves. Es decir, primero, que me orientan la doctrina social de la Iglesia. Unos criterios que la doctrina social de la Iglesia pues me orientan para que de alguna manera yo pueda... Por cierto, la gran desconocida. Exactamente, trabajar. Primero eso. La segunda, tener siempre claro la conciencia, ¿no? Y tu conciencia cristiana, porque mi conciencia no está separada de mi fe, Es decir, tengo una conciencia unitaria, ¿no? Mi fe no va por una parte mi fe y mi vida por otra, ¿no? Segundo. Tercero, yo creo que es importante también tener un espíritu de libertad. Es decir, yo, por ejemplo, con toda libertad les digo lo que pienso y lo que no pienso. En el ámbito político. Sí, en el ámbito político, Tengo que reconocer que la asamblea donde yo estoy en Villena, bueno, es una gente muy abierta y me lo permite, Pero bueno, es importante tener conciencia. Y luego es importante también hacer constantemente un discernimiento cristiano, constantemente confrontar la vida desde la perspectiva cristiana. Madre mía, lo que nos queda y el tiempo poco que tenemos. Ya me están diciendo que liquis. Joaquín, no es fácil. Se necesito, madre mía, pues no tengo yo aquí para hablar. No es fácil. Joaquín, ¿se necesita un tipo de vocación especial para estar en lo público? No, pero mira, pero tú lo has decidido muy bien. Estamos en el filo de la navaja. Lo has dicho muy bien. Digo esto porque me he encontrado alguna vez con alguien que está en la política y me dice, Pepe,
es que cuando estoy en el partido me dicen que soy el beato. Y cuando estoy en la comunidad me dicen que soy, cuidado que este es peligroso. Que este es peligroso. Bueno, es terrible. Eso es un denominador común, yo creo que de todas las personas que en este momento estamos aquí, o al menos yo así lo vivo, pero lo llevo con esperanza y con dignidad. Que sí, muy bien. Yo sé que he venido al mundo según mi fe, pues para luchar y bueno, si todo fuera fácil, pues como que algo mal funciona en mi vida. Cuando no hay problemas es porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sí es verdad, y la gente que tenemos claro nuestro compromiso sociopolítico, o que hemos hecho bandera de alguna manera de ese libro que tú decías que está escondido en los cajones de muchas sacristías, como la doctrina social de la Iglesia, pues sí que nos encontramos en esa dicotomía de decir, estamos en medio de un precipicio y unos nos empujan hacia un lado y otros hacia otro. Probablemente la palabra clave ha sido la que tú has comentado, la de mediación. Es decir, no siendo absolutistas en nada, pero sí teniendo claro muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, José Antonio Pagola decía hace unos días exactamente en un escrito que llega a mis manos que los cristianos tenemos que primero informarnos. Ojo, porque no podemos consentir que nos engañen. Después de informarnos, hay muchas cosas que hacer, pero para ser efectivos tenemos que discernir. No lo puedo hacer todo, no soy Dios. Soy un ser humano, pequeño además, y con 1000 limitaciones. Ahí me tengo que dirigir. Y una vez que tengo claro, pues tengo que abajarme, como tú decías al principio, perfectamente, una palabra que me encanta en el Evangelio, y abajarme con mis hermanos, con los que tengo cerca de mí y con los que más sufren. Y hacerme uno de ellos, empobrecerme. Porque quizá también, en parte, la crisis se entiende más cuando yo dejo atrás muchos de los privilegios que la sociedad me ha concedido y trato de vivir dentro de esa pobreza, ¿no? Y luego, por supuesto, lo último, tendré que luchar para que esto cambie. El comprometerse. Por supuesto. Son las líneas que Pagola comentaba. Y termino diciendo que Albert Camus, por ejemplo, que es un existencialista, es un ateo que yo llamo siempre un ateo espiritual, si habéis leído algo de él, es muy comprensivo con los cristianos. Y él dice en un texto, ante los dominicos en Francia, en el año 47, concretamente, en una conferencia en el monasterio, dice, los cristianos sois necesarios más que nunca, pero necesitamos cristianos de verdad, claro, que sean cristianos. Sí. Y cristiano quiere decir otro Cristo. Sí, Mercedes. En la situación tremenda que estamos viviendo, de crisis, donde, bueno, pues, y tú más, ¿por dónde irían los tiros según tu pensamiento en este momento ante la crisis, ante los recortes, ante que queden precisamente los sufridores siempre son los mismos, los más débiles, los pensionistas, los jóvenes, los disminuidos? ¿Cuál sería la solución, desde vuestro punto de vista, ante esta situación para salir de esta crisis y no resulten como perjudicados siempre los mismos? Alternativas, vamos. Yo digo, si quieres que te dé la solución a la crisis... No, vaya. Está un poco complicado, pero vamos, lo podemos intentar. Pero bueno, ¿qué alternativas podríamos tener? A lo que ya se está haciendo, me refiero. Sí, yo creo que una alternativa que tenemos que tener todos clara es que tenemos que salir de nosotros mismos. Tenemos que empezar a pensar también en los demás. Todos tenemos cerca a familiares, a vecinos, a conocidos que están o en paro o les han recortado el sueldo o en su colegio va a haber problemas o no les están pagando porque las subvenciones de las distintas instituciones no están llegando. O sea, la crisis la estamos viviendo todos, pero si nos encerramos en voy a guardar mi parcela, mi pequeño bienestar, voy a tenerlo, voy a mantenerlo, yo creo que no vamos a salir de aquí. No vamos a salir porque al final los mensajes son un poco eso. Yo con lo mío, a mí que me den. Nosotros en el tema de la cooperación, por ejemplo, el mensaje de que primero vamos a ver, no vamos a mandar dinero allá nosotros primero, si tenemos aquí esta crisis. Y cuando tú oyes eso dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Estábamos haciendo cooperación al desarrollo porque nos sobraba el dinero? Ahora, como no nos sobra, no lo hacemos. ¿O era una cuestión de justicia? ¿O era una cuestión de que el hombre, la persona, el individuo era lo más importante, esté donde esté? Pero ahí
que salir un poco, mirar más allá, unirnos, reunirnos, trabajar en red, funcionar con más gente. Hay muchas opciones. Acércate, apoyándote a lo que tú dices, yo creo que hay que salir de los gestos de solidaridad. Los gestos de solidaridad son importantes, pero hay que ir mucho más allá, ¿no? Hay que buscar alternativas de vida distintas, porque de esta forma estamos poniendo en evidencia, porque en el fondo la crisis es una consecuencia de un modelo económico injusto, inmoral, ¿no? Y por otra parte también quería decir en este sentido de que, sobre todo esto va más a los cristianos, ¿no? De que hay que ser sensibles, hay que estar con los pobres, hay que saber, hay que estar afectivamente con los que padecen la crisis, pero hay que saber también las causas, ¿eh? Y los cristianos no podemos ir, muchas veces se nos ve con ñoñería, ¿no? Con ese sentido de, yo estoy con los pobres, pero no busco la causa. Que no son cuidados paliativos de caridad. Yo siempre digo que caridad sí, pero justicia antes. Es decir, a mí me toca, perdón, no sé si te No, es que va bonito, yo intentaré hacer caridad, pero exigiendo a quien debe justicia, porque no te puedo dar el pan de cada día por caridad si no te lo dan por justicia, que es realmente lo que tengo que exigir. Claro, eso es la caridad política. Es la caridad política que Benedicto XVI lo dice, y que además en uno de los documentos para mí más importantes, además hecho por la Conferencia Episcopal Española, Cristianos en la vida pública, en los años 80, decía, ¿no?, esa importancia de la caridad política. ¿Qué es eso? Es unir la acción de amor, de entrega, con la justicia. Eso sería. ¿Por qué estás en OAC y qué es OAC? ¿Por qué estoy en OAC? Bueno, yo creo que la vida, cuando tienes la mente abierta y el corazón abierto, la vida te ofrece posibilidades para encarnarte. Yo vengo de un compromiso de toda la vida. Os he dicho antes que yo ya de niño, yo me recuerdo trabajar con niños de barrio y con enfermos y con Fontilles. Ha sido para mí una de las una de las historias que me han marcado mi vida y que además me siento muy orgulloso de que sea así. Pero toda la vida he trabajado con las etnias gitanas, con disminuidos, es decir, llega un momento en que tu compromiso lo defines en un grupo, porque en grupo, en comunidad, es mucho más fácil, es mucho más cómodo, porque además recibes la fuerza que necesitas. Y entonces yo milité en el Junior durante muchísimos años, de ahí pues toda mi amistad, como hemos dicho antes, con Miguel Riquelme y con tanta gente, ¿no?, querida. Y bueno, llega un momento también en el proceso de tu vida, vas creciendo, te vas comprometiendo, y la OAC se me ofrece como esa alternativa, esa comunidad, yo ya lo sé, Hermandad Obrera de Acción Católica, para que conste. Sí, pero que, de hecho, a mí no me gusta el nombre, yo creo que tampoco ni a muchísima gente de la OAC. Se lleva. Pero para que es un movimiento de trabajadores cristianos, ¿vale?, comprometidos en el mundo obrero, en este sentido. Y es la OAC la que me permite, la que de alguna manera, me acoge, me anima, donde yo tengo mi grupo de revisión de vida, donde mi vida está abierta al equipo, a la OAC misma, y donde yo recibo pues esa fuerza que necesitamos muchas veces pues para resistir en este tajo. Bien, me van a cortar el cuello en la hora. Mercedes, una palabra, esa es tu cámara, una palabra mirando a la gente que te está viendo y escuchando, animando quizá al compromiso, desde su compromiso bautismal, desde su fe cristiana, a no pasar de lado ante el débil, el pobre, el caído, el parado, la gente que necesita, a salir de su sacristía particular y estar cerca del hombre, concreto y real. Bueno, yo creo que, como es la cita bíblica, al final de los tiempos no se nos va a juzgar por las veces que hemos ido a misa, las veces que nos hemos confesado, las veces que hemos estado en procesiones, se nos va a juzgar por el acercamiento, por la vivencia, por el hacernos hombre con el que sufre. Eso yo creo que es lo que nos tiene el mandato que nos hace Jesús, no nos dice otra cosa. Y ese compromiso, Joaquín, una palabra y ya terminamos mirando a cámara, que te ha llevado a vivir como vives, te hace feliz, te hace sentir tu vida plena, te encuentras sentido a la vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? ¿Te satisface? Digo como estímulo para quien te está viendo. Sí.
no estaría aquí y no tendría sentido nada de lo que hago si no fuera feliz. Es una palabra mágica, ¿no? Lo de la felicidad, ¿no? Pero sí que os digo a todos los que me estáis escuchando en este momento que merece la pena porque la vida, si no se arriesga en los términos que Mercedes ha explicado y que has puesto de una manera muy sencilla, no tendría sentido. O la vida se da, y darse es amar, y cuando amas te quemas, claro. Te consumes, pero dando vida, y entonces sí que puedes decir que eres feliz. Perdón, es como la vela, ¿eh? La vela encendida. Exactamente. El precio que paga la vela para alumbrar es quemarse, es consumirse. Consumirse. Amar significa desgastarse. ¡Ay, qué bonito! Y Paco, finalmente, esa es tu cámara, un compromiso serio que te ha llevado a ti a vivir tu fe. ¿Quién es Jesucristo para ti y a qué te ha comprometido y te compromete? Bueno, pues Jesucristo, bueno, ya creo que lo comentaba antes, para mí ha sido un encuentro con Él, que me ha llevado, pues, primero a trabajar a mí personalmente, pero desde ahí también mi crecimiento personal no se termina, no se finaliza, sino es con los demás. Esa es una de las cosas importantes del planteamiento cristiano, ¿no? Yo no crezco, sino crezco con los demás. Joaquín, por favor, déjame esa hojita que tienes ahí. La voy a enseñar porque cuando vayáis a vuestras parroquias, frecuentemente vais a encontrar esta revistilla, muy sencillita, aparece en la cancela, aparece en la mesa de entrada de los templos. Es el tú. Es la hoja o revista propia de OAC. Yo creo que siempre es interesante, a mí siempre me ayuda, porque me ayuda a repensar y al mismo tiempo a un mayor compromiso con lo social, lo político y lo público. Leerla, por favor, con atención, porque está hecha con mucho cariño y al mismo tiempo ayuda a muchísima gente. Amigos, dialogando con, el tiempo es el que es. Gracias por haber estado con nosotros, haber escuchado a estos amigos que nos han compartido sus experiencias, sus sentimientos, sus anhelos, sus deseos. Y como veis, no están deprimidos ni están tristes. Las cosas no están bien, pero ahí están. Si estuvieran deprimidos no estarían aquí. Están luchando por la causa, ¿verdad? Están luchando por su fe, están luchando por el hombre, están luchando en definitiva como compromiso público de su fe cristiana. Ahí queda eso, cada uno, dice que en mi pueblo que cada palo aguante su vela. Vamos a pedirle a la sociedad que a nosotros también nos exija. Buenas noches, amigos, y hasta la semana próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Intercomarcal Televisión.